Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro En busca de un mundo mejor de Karl Popper. Como se sabe, Karl Popper es un gran filósofo de la ciencia que vivió en el siglo XX y que realmente dejó una gran obra escrita, grandes libros. Pues, es una especie de introducción también a su filosofía, o una exposición de su filosofía, y sobre todo destaca su escritura clara, eh, directa, desprovista de excesivos tecnicismos en general, aunque también tiene su parte técnica, etcétera. Lo que me dedicaré ahora será a comentar, pues, básicamente el primer capítulo del libro, que está dentro de la primera parte sobre el conocimiento y que se titula El conocimiento y la configuración de la realidad, la búsqueda de un mundo mejor, que está a partir de la página 17. Realmente, en esta primera parte voy a ver pues algunas frases, párrafos, y las voy a comentar. Dice, por ejemplo, en un párrafo Popper, y posteriormente lo comentaré. Voy a empezar con el conocimiento. Vivimos en una época en la que de nuevo se ha puesto de moda el irracionalismo. Por consiguiente, deseo comenzar declarando que considero al conocimiento científico como el tipo de conocimiento mejor y más importante que tenemos. Siempre estoy lejos de considerarlo el único. Los rasgos centrales del conocimiento científico son los siguientes. En efecto, diríamos que la filosofía de Popper es un racionalismo crítico, porque él está en contra del irracionalismo, porque para él eso supone una práctica que se puede definir con la expresión de una pseudociencia, y él está en contra de conocimientos falsos, erróneos, equivocados. De hecho, el propio Popper desarrolló el falsacionismo, que, como se sabe, dentro de la teoría del conocimiento, dentro de la filosofía del conocimiento, o de la epistemología, pues tiene mucho valor. Y es que, pues si una teoría resiste las pruebas o los intentos de falsabilidad, de falsación, pues entonces es que es verdadera. En ese sentido, el irracionalismo supone que las teorías pueden ser falsas y realmente eso continúa de esa manera y no se cambian por otras teorías que sean verdaderas. Y en este aspecto, pues tiene toda la razón también Popper. Otra cuestión también adicional es que el mismo Popper pues, realiza un análisis exhaustivo de muchos términos que utilizan los científicos, que usa la ciencia, realizada por hombres de ciencia, como es lógico, por científicos, y por supuesto también distingue entre problemas prácticos y teóricos, etc. Por ejemplo, en el siguiente punto, cuando habla de los rasgos centrales y el conocimiento científico, establece en ese primer rasgo lo siguiente. Popper escribe: comienza con problemas, entiende el conocimiento científico, tanto prácticos como teóricos. Un ejemplo de problema práctico de importancia es la lucha de la ciencia médica contra el sufrimiento evitable. Efectivamente, esta lucha contra el dolor evitable o sufrimiento, pues es una tarea ímproba, una tarea pues muy dura, una tarea que requiere años y años de investigación científica y que va solventando los dolores humanos hasta cierto punto, lógicamente. De hecho, en tiempos de Popper, pues que es en el pasado siglo XX, porque llegó a vivir hasta una edad bastante muy avanzada, pues realmente en los años 90, cuando él murió, pues todavía realmente se estaba luchando contra el dolor en las enfermedades y esa lucha era más o menos exitosa, pero ciertamente hoy ya a la altura del año 2023 se ha avanzado bastante más en esa lucha contra el sufrimiento físico producido por enfermedades como el cáncer y otras enfermedades. Sobre todo las degenerativas, fundamentalmente, pero otras muchas más. En ese sentido, es una lucha continua contra el dolor la que se observa en la ciencia médica y eso da pues buenos resultados en general. Además, con el avance de la medicina también se ha desarrollado un avance de las formas de anestesiar a una persona para que no sufra también. Por otra parte, también hay otros problemas que se pueden añadir a este que plantea el propio Popper, como es, por ejemplo, el control de la natalidad, la explosión demográfica, etc. Por otra parte, en el rasgo segundo, el mismo Popper dice: el conocimiento consiste en la búsqueda de la verdad, la búsqueda de teorías explicativas objetivamente verdaderas. Claro, aquí no podemos caer en el subjetivismo de decir que mi verdad es la verdad universal, sino que
esa búsqueda de la verdad se tiene que sustentar o sostener o apoyar en lo objetivamente verdadero, en los hechos, en la realidad de los hechos y en argumentaciones coherentemente elaboradas y en argumentaciones coherentes y válidas y verdaderas también. Por otra parte, en el punto 3, en relación con las características de la ciencia o del conocimiento científico, que él busca también, pues él dice que errar es humano, por ejemplo. Todo conocimiento humano es falible y por lo tanto incierto. Por lo tanto, esto no significa, según su perspectiva, que no haya que luchar contra los errores e intentar superarlos por todos los medios posibles. Pero también él reconoce que podemos no estar seguros del todo de no haber cometido un error. Por lo tanto, la revisión continua de las teorías científicas, de las hipótesis, de los procedimientos de investigación, etcétera, es algo que forma parte de la historia de la ciencia y del desarrollo de la ciencia actual, tanto en el siglo XX, en el que vivió Popper, como en el siglo XXI. Por tanto, es entendible que diga a continuación lo siguiente, Popper: en ciencia, cometer una equivocación, un error, consiste esencialmente en considerar como verdadera una teoría que no lo es. Efectivamente, por lo tanto, él insiste en que hay que intentar eliminar las falsedades, investigar de una manera muy minuciosa, muy concienzuda, también comparando, contrastando distintas teorías con la realidad observable, experimental, etcétera, para evitar todos los errores de la mejor manera posible y, por lo tanto, llegar a un conocimiento verdadero. Y para él está claro que esa es la tarea fundamental de los científicos, de la actividad científica, en definitiva. Por tanto, también las verdades que encontremos tienen que ser entendibles, inteligibles, y realmente hay que tener un procedimiento de investigación cuidadoso, porque la certeza es difícil de conseguir, porque el conocimiento, él insiste en que es falible, en que podemos equivocarnos, y también él reafirma de alguna manera que no podemos estar totalmente seguros de no haber cometido algún error. Por lo tanto, él reconoce la posibilidad de la existencia de verdades inciertas. Y, por lo tanto, también él reconoce que no existen, y lo dice explícitamente, certezas inciertas. Por lo tanto, el tema de la seguridad en el conocimiento, de la seguridad de lo que conocemos es verdadero, es un tema que le preocupa y que le ocupa continuamente en sus escritos de filosofía de la ciencia, y es algo entendible perfectamente. Por eso, en otra parte del libro dice, a continuación, me refiero: por ello, la ciencia, el conocimiento científico, escribe Popper, es siempre hipotético, es conocimiento por conjetura. Y el método de la ciencia es el método crítico, el método de búsqueda y eliminación de errores al servicio de la verdad. Porque la palabra crítica viene del griego, que significa examinar, analizar algo, observarlo, para saber de forma segura si es cierto o no lo es, etc. En ese sentido, pues efectivamente, la crítica del conocimiento está en función de hallar la verdad y de evitar los errores o subsanarlos, o simplemente destruir esos errores y sustituirlos por verdades comprobadas, verificadas, de una manera objetiva, o lo más objetiva posible, podríamos decir. Por lo pronto, también, también aparece aquí el tema de la correspondencia de la verdad con los objetos, porque realmente hay un fragmento en el que él dice, el propio Popper, lo siguiente: por supuesto, alguien me planteará la vieja y famosa cuestión, como la llama Kant, ¿qué es la verdad?, en su obra principal. Kant se niega a ofrecer una respuesta a esta pregunta distinta de la que la verdad es, la correspondencia del conocimiento con su objeto, en la crítica de la razón pura, página 82. Yo diría, dice Popper, algo muy parecido: una teoría o un enunciado es verdadero si lo que dice corresponde a la realidad. Claro, efectivamente, porque lo real es algo contrastable por distintos individuos, distintos sujetos de conocimiento, que están de acuerdo en que si determinamos un objeto de tal manera, es ese mismo objeto, no es otro distinto, por ejemplo. O, si comparamos las velocidades de caída de un objeto al caer, pues podemos llegar a conclusiones prácticamente idénticas, porque hacemos unas pruebas, unos experimentos, y esos experimentos llevan a un mismo resultado.
Por lo tanto, ahí también habría pues una verdad objetiva, etcétera. También, claro, él quiere pues destacar que esta noción de lo verdadero en su correspondencia con la realidad, en su adecuación a lo real, es algo que también tiene pues varias condiciones. Y por eso él agrega como una especie de 3 observaciones adicionales, que son las siguientes. Primero, todo enunciado formulado sin ambigüedad es verdadero o falso, y si es falso, su negación es verdadera. Por eso la claridad, la precisión en los enunciados científicos y en los enunciados de otras ciencias que no sean científicas, o de otros conocimientos, mejor dicho, que no sean científicos, es muy importante. En segundo lugar, dice, por ello existen tantos enunciados verdaderos como falsos, porque si hay ambigüedades o imprecisiones, pues eso lleva a posibles falsedades. Y en tercer lugar, cada enunciado no ambiguo semejante o es verdadero o tiene una negación verdadera, que viene a ser algo similar a lo que dijo en el primer punto, expresado con otras palabras. Realmente, insisto, esta búsqueda de la verdad es algo pues realmente importante en el ámbito de la ciencia, de las ciencias duras y en general de las ciencias. Por lo tanto, también es verdad que hay distintos planteamientos. Por ejemplo, él analiza en el libro, en la página 20, la cuestión del pragmatismo de William James, que habla de la verdad como utilidad, y es algo que, bueno, él puede entender y comprender. Aunque también, critica negativamente lo que supone el relativismo filosófico en el ámbito de la teoría del conocimiento o de la filosofía de la ciencia. Y al respecto escribe Popper. El relativismo, escribe, es uno de los muchos delitos que cometen los intelectuales. Es una traición de la razón y de la humanidad. En efecto, porque eso supone pues una especie de confusión o de desconcierto ante lo que es la verdad y lo que es la falsedad. Si resulta que todo es relativo, nada es verdadero, pues se derrumba el mundo de la ciencia, se derrumba la física, la química, la matemática y cualquier otra ciencia, la botánica, la zoología. Si las clasificaciones animales son falsas, no son verdaderas, y si hay distintas clasificaciones que son todas contradictorias, unas entre otras, pues parece que no se puede llegar a ninguna verdad. Y eso sería pues reducir el progreso de la humanidad, eliminarlo prácticamente, y aparte de eso también produce otra serie de problemas en la vida de las personas y a nivel social incluso, etcétera. Por lo tanto, está claro que realmente hay que evitar ese relativismo filosófico. Otra cuestión diferente es un relativismo, diríamos, aplicado a los gustos personales o a otros aspectos relativos también, pero cuando estamos hablando de la ciencia y del conocimiento, pues ese relativismo debe ser puesto entre paréntesis, a mi juicio también. Realmente él es un gran admirador del conocimiento científico, pero matiza lo siguiente y dice: no soy un partidario del cientifismo, pues el cientifismo afirma dogmáticamente la autoridad del conocimiento científico, mientras que yo no creo en autoridad alguna y siempre me he resistido al dogmatismo y sigo resistiéndome especialmente en la ciencia. Y también continúa diciendo: me opongo a la tesis de que el cientifismo debe creer en su teoría. En definitiva, podemos decir que él en lo que cree es en la verdad del conocimiento científico, pero no, diríamos, en los argumentos de autoridad que puede usar el conocimiento científico, basándose en el prestigio del mismo. Esto también se podría entender, creo yo, de esa forma. En cualquier caso, podemos decir que él, de alguna manera, también se muestra escéptico con algunas formas de conocimiento, de supuesto conocimiento, y dice: en realidad es correcto tildarme de escéptico, en el sentido clásico, en tanto en cuanto niego la posibilidad de un criterio general de verdad no tautológico. Pero esto vale para todo pensador racional, por ejemplo, para Kant, Wittgenstein o Tarski. Por lo tanto, podemos decir que
la verdad está en correspondencia con la realidad, no es algo puramente lógico, sobre todo si nos fijamos en el mundo de la experiencia, en el mundo de la observación. Una cuestión es la lógica y las matemáticas, que funcionan con verdades tautológicas, y eso él no lo niega, pero otra cuestión es la verdad referida al mundo natural, al mundo real, al mundo social y al mundo que estudia la ciencia, al mundo empírico, en definitiva. Y ahí, por supuesto, hay que analizar estas cuestiones desde otra perspectiva, y no desde una perspectiva tautológica. Y eso lo deja el propio Popper muy claro. Por otra parte, diríamos que él pues, analiza los tipos de mundos y, por ejemplo, dice, tenemos así el mundo 1, el mundo físico, escribe Popper, que dividimos en cuerpos animados e inanimados y que también contiene en particular estados y acontecimientos como tensiones, movimientos, fuerzas y campos de fuerza. Además, señala, tenemos el mundo 2, el mundo de todas las experiencias conscientes, y podemos suponer también que de las experiencias inconscientes. Y por último está el mundo 3, que dice, entiendo que es el mundo de los productos objetivos de la mente humana, es decir, el mundo de los productos de la parte humana del mundo. En definitiva, la teoría de los tres mundos, que es muy conocida y muy famosa y que desarrolló perfectamente Popper. Realmente, pues sí, es una división que está bien construida y que tiene pues grandes resultados para entender, ofrece grandes resultados para entender la realidad y también luego a lo largo del libro, en la página 26 por ejemplo, pues establece que él no es un filósofo que pueda considerarse materialista en un sentido estricto, por lo menos. Y dice, no soy materialista, pero admiro a los filósofos materialistas, especialmente a los grandes atomistas, Demócrito, Epicuro y Lucrecio. Ellos fueron los filósofos de la gran ilustración de la antigüedad, los oponentes de la superstición, los liberadores de la humanidad. Pero el materialismo se ha trascendido a sí mismo. Podemos decir que se ha superado a sí mismo. Realmente, pues él considera que es un reduccionismo pensar que el materialismo lo explica todo, ya que desde la perspectiva popperiana, pues el mundo no se compone exclusivamente de cosas materiales o únicamente. Y por supuesto, también, pues esto supone que él reafirma su racionalismo crítico, de alguna manera. En cualquier caso, pues también él analizó a distintos físicos y a distintas partes de la historia de la ciencia de una manera rigurosa, y por ejemplo en un párrafo habla de estas cuestiones, dice, luego surgió la teoría electromagnética de Maxwell y por último incluso el tirón, la presión y la acción por contacto fueron explicados por la propulsión eléctrica del caparazón de electrones de los átomos. Esto fue el final del materialismo, aparentemente porque diríamos esa propulsión eléctrica no es algo, diríamos desde su perspectiva, absolutamente material. Eso se podría entender, porque luego, claro, desde su perspectiva, después del materialismo vino el fisicalismo, y en ese sentido para él se trataba de algo totalmente diferente. Y es verdad que con la mecánica cuántica, pues diríamos que hubo divergencias respecto a lo que se podía entender por un materialismo absoluto. Y, por ejemplo, dice el propio Popper, o escribe, de Broglie y Schrödinger orientaron su programa de investigación a la explicación de la naturaleza de la propia materia, en términos de oscilaciones, vibraciones y ondas. No oscilaciones de materia, aquí está el punto clave, sino más bien vibraciones de un éter inmaterial compuesto de campos de fuerza. Aquí está pues una idea crucial para desmontar el materialismo que criticó pues el propio Popper, porque habla de vibraciones de un éter inmaterial o de algo inmaterial compuesto de campos de fuerza, o de campos de fuerza que podemos considerar también inmateriales, en cierto sentido. Por lo tanto, aquí sería una negación del materialismo absoluto que defendieron los atomistas, por ejemplo, y otras corrientes de pensamiento. En este sentido, por eso dice el propio Popper lo siguiente. Esto es en términos generales lo que denomino la autosuperación del materialismo.
también es precisamente la razón por la que el fisicalismo es algo totalmente diferente del materialismo. Este fisicalismo entendido como la expresión de la mecánica ondulatoria, de la mecánica cuántica desarrollada por Schrödinger y por otros. Por lo tanto, ahí habría, pues a través de los campos de fuerza, de la dualidad onda-partícula, como una especie de, según el criterio de Popper, de superación del materialismo. Aunque desde mi perspectiva no existe esa superación, porque al final las fuerzas, los campos de fuerza también son algo de naturaleza material, a mi juicio. Pero bueno, habría que pensar, por ejemplo, en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que creo que estaría de acuerdo con esto último que acabo de decir. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.